Muy buenas noches a todos los hermanos que están conectados en este tiempo, en este live, y es un placer tenerlos en esta conexión. Dios los bendiga grandemente. Algunos se encontrarán en América del Norte, del Sur o del Centro. Buenas tardes sería en ese caso. Nosotros nos encontramos en Europa ya a estas horas, son las 8:30 de la noche en Europa. Quiero compartir hoy un mensaje bastante controversial para este tiempo, un mensaje que, si bien es cierto es controversial, es un mensaje que nos quiere traer a nosotros un entendimiento de los acontecimientos que estamos viviendo en la actualidad y un entendimiento de lo que Dios verdaderamente está haciendo o está queriendo hacer de alguna otra manera. Así que bueno, gloria a Dios. Para todos los que estamos aquí, ya no es ninguna novedad. Estamos viviendo tiempos donde parece que todo se sacude de alguna o de otra manera o de múltiples maneras. Parece que todo está siendo sacudido, parece que todo está moviéndose, y de alguna manera muchos nos sentimos, no sé si es el caso suyo, pero muchos nos sentimos como quien está en un cernidor, como cuando ponen el trigo en un cernidor. Si todos saben que es un cernidor, es como una especie de filtrado para que caigan las impurezas, y es algo que se zarandea y se zarandea. Si bien es cierto, la situación actual es así, y una de las cosas que Dios está haciendo en este tiempo es purificándonos, y de eso es donde yo quiero compartir esta noche. Eso es lo que yo quiero compartir, de que ¿qué es lo que verdaderamente Dios está haciendo en la iglesia? ¿Cuál es su interés? ¿Cuál es el corazón del Padre con referente a su iglesia en este tiempo? Porque si bien es cierto, hay mucha gente que se ha sentido que no sabe lo que pasa, no sabe lo que está pasando quizás, o se ha sentido perdido, confundido. Puede ser el caso de muchas personas, pero realmente una de las cosas que nosotros vamos a entender con esta palabra es qué es lo que Dios está sacudiendo. Recuerdo que para el año pasado, el 2020, llevamos más de un año y unos meses de pandemia. Para todos los que sepan, no solamente la pandemia es simplemente la punta del iceberg, ¿ok? Como todos lo sabemos, es lo único que se ve, ¿ok? Pero detrás o debajo de todo eso hay muchas cosas que están aconteciendo que quizás muchos de nosotros no somos lo suficientemente conscientes o no lo sabemos de todo lo que se está removiendo y todo lo que está pasando con eso. Entonces, no solamente es una pandemia, no solamente es una crisis de salud pública a nivel global, sino que son varias crisis. Y una de las cosas que hablamos el año pasado, o que mejor dicho, el Señor nos permitió compartir el año pasado, que Dios iba a sacudir la tierra, iba a permitir que todo esto aconteciera. Para el que no lo sepa, pandemia o el virus no es una cosa del diablo. El diablo no tiene el poder de hacer tal cosa en el planeta Tierra. El diablo no tiene el poder de sacudir las cosas. Si hay alguien que tiene el poder de permitir o no permitir este tipo de cosas, es el soberano Señor. Entonces, si bien es cierto, hay muchos espíritus de las tinieblas que han sido soltados y se están moviendo en este tiempo de muchas y diferentes maneras y con diversas aplicaciones, claro que es cierto, pero en medio de todo, el Señor está permitiendo este tipo de situaciones para que nosotros entendamos cuál es el rugir de su voz y cuál es el entendimiento que Dios nos quiere dar a nosotros como iglesia. Y de eso va a ir esta noche. Por largo tiempo la iglesia ha entendido como juicios de Dios como algo que se destruye, o como algo que acaba, o como algo que condena. Bueno, realmente la palabra, cuando nosotros nos metemos en la palabra, no realmente nos damos cuenta de que la situación no es así del todo. Cuando Dios ajuicia, llamémoslo de esta manera, tiene un objetivo, tiene un propósito en varias y diferentes aplicaciones o circunstancias de la vida de las personas. Pero sobre todo, hoy yo me quiero enfocar, si bien es cierto, hablamos de juicios del Señor, hablamos de que el Señor estaba sacudiendo la tierra en muchas y diferentes situaciones. Hoy yo me quiero enfocar en qué es lo que Dios quiere de la iglesia, qué es lo que el Espíritu Santo quiere de la iglesia, cuáles son los ojos con el que el Padre ve a su iglesia, y qué es lo que el Señor se está
preparando o tiene entre manos en este tiempo. Y ese es el entendimiento que yo quiero dar en esta noche. He estado meditando y estando en la presencia del Señor continuamente a nivel de las Escrituras, a nivel de lo que está pasando, a nivel del Espíritu. Y el Señor pues me ha podido compartir su corazón de cómo es que Él ve a la iglesia. Una de las preguntas que yo le hacía al Señor es: ¿qué es lo que tú ves en la iglesia? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo? Y bueno, el Señor me lo ha podido compartir. Entonces, bueno, yo antes de compartirle eso, yo quiero primero darle entendimiento en la palabra. Yo quiero que usted que está conectado allí, nosotros somos gente de la palabra. O sea, yo no soy de los que le viene a contar una historia sin la palabra. Somos gente de la palabra, así que usted tenga preparado su palabra, su Biblia, la versión que usted tenga. Yo le diré qué versión voy a leer yo, pero usted tenga preparada su Biblia para que usted me pueda seguir en este tiempo. Así que bueno, yo quiero ir primeramente al libro de Salmos y quiero empezar relatando un poquito el entendimiento de lo que significa el trono de Dios y lo que es Dios. En el libro de Salmos nosotros vamos a encontrar algo muy importante, el capítulo 89, versículo 14, vamos a ver allí, Salmos 89, 14. En el libro de Salmos dice algo bien interesante. Yo voy a leer la Biblia BTX 4, usted puede leer, yo le recomiendo que lea la Biblia de las Américas. El versículo 14 del capítulo 89 de Salmos va a decir así. Primero yo quiero dar un entendimiento de qué es verdaderamente, qué significa el trono de Dios y qué es el trono de Dios. Y dice así: la justicia y el derecho son el fundamento de su trono. Luego dice: la misericordia y la verdad van delante de su rostro. Mire qué interesante, y voy a repetir el versículo. Dice: la justicia y el derecho son el fundamento de su trono, y la misericordia y verdad van delante de su rostro. En otra versión dice: van delante de ti. Entonces, como bien estamos leyendo, dice que el trono de Dios, la palabra aquí, fundamento, ¿ok? Vamos a mirar esa palabra. La palabra fundamento es base, un lugar de cimiento, la morada de Dios. Entonces, cuando dice que la justicia es el fundamento, o sea, es la base, es la morada de Dios, ¿ok? Por eso dice: la justicia y el derecho son el fundamento de su trono. Todo lo que Dios es se fundamenta en su justicia. Todo lo que Dios es se fundamenta su trono, y todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace, está fundamentado en su justicia y el derecho. La palabra justicia en el hebreo es una palabra que significa derecho, equidad, ¿ok? Equidad, justamente, justicia, recto. Esta palabra da la idea de que Dios no tiene cosas torcidas, Dios no tiene cosas ocultas. Todo lo que el Señor representa es luz, justicia, derecho, fundamento, rectitud. Okay, todo de acuerdo a lo que está fundamentado en su trono. Y la palabra derecho es una palabra que se llama mishpa en el hebreo, que significa veredicto, propiamente favorable o desfavorable, pronunciado o pronunciamiento judicial, sentencia, decreto formal, ¿ok? De la ley divina o de la ley humana. También significa justicia, privilegio, significa también condenar, costumbre, decisión, determinación, equidad, hacer incurrir juicio, justicia, justo, juzgar, ley, litigio, mandato. Ok, bueno, esta palabra mishpat tiene un significado bastante amplio. Y una de las cosas que yo quiero enseñar en esta noche es que todo lo que Dios hace, todo lo que Dios actúa, toda la esencia del carácter de Dios, la esencia del reino de Dios, la esencia de lo que es Dios, tiene que ver con justicia y derecho, como lo dice este Salmo 89, versículo 14. Entonces, si Dios está fundamentado o su trono está fundamentado en justicia y derecho, una de las cosas que nosotros debemos entender es que nosotros, la iglesia, supuestamente por la palabra somos los representantes de Dios. Es decir, somos los representantes de Cristo, que es la cabeza. Entonces, la pregunta sería: ¿la iglesia debería estar fundada en justicia y derecho también? Ok, es una pregunta con una respuesta obvia, claro que sí. Entonces, vamos un poquito más allá y vamos ahí al libro de Isaías.
con esto yo dejo claro de que Dios no tiene nada torcido. O sea, si hay cosas torcidas en la iglesia, si hay cosas torcidas en el mundo, no tiene nada que ver con lo que Dios es, no tiene nada que ver con su esencia, no tiene nada que ver con el fundamento de su trono. Entonces vamos a Isaías, vamos al libro del profeta Isaías, donde yo quiero ver allí un poquito lo que dice el profeta en el capítulo 26, Isaías 26, versículo 7, Isaías 26, 7. La senda del justo es recta, o sea, el camino del justo es recto. Tú, oh recto, allanas la senda del justo. Está hablando del Señor. Tú, oh recto, que ese es el Señor, allanas la senda del justo, o sea, enderezas, pones en llano la senda del justo, el camino del justo. Verso 8. Oh Yahvé, en la senda de tus juicios, mire lo que empieza a decir aquí, en la senda, o sea, en el camino de tus juicios, esperamos tu nombre y tu memoria son el anhelo del alma. Verso 9. Mi alma te anhela de noche y por ti madruga mi espíritu dentro de mí. Porque, y aquí viene algo muy especial, escúchelo, porque cuando tus juicios se manifiestan en la tierra, los habitantes del mundo aprenden justicia. Fíjese qué interesante. Entonces, una de las aplicaciones del juicio de Dios, según Isaías 26, del 7 al 9 que acabamos de leer, es la manifestación de los juicios de Dios. ¿Es para qué? Para enderezar, para rectificar, para enderezar lo torcido, para allanar lo que está montañoso, o sea, para arreglar lo que quizás está desorganizado o desarreglado. Entonces, por largo tiempo, mucha de la gente hemos entendido o se nos ha metido, como lo dije antes, una tradición religiosa de que el juicio de Dios, porque tenemos una imagen del viejo pacto en muchos aspectos, se nos ha metido de que el juicio de Dios es destructivo y que una de las cosas que va a hacer Dios en su juicio es pues nada, destruirnos, tirarnos un rayo y partirnos en 1000 pedazos y condenarnos. Pero no es así, no es lo que dice Isaías y no es lo que estamos viendo aquí. Y aquí yo quiero analizar estas palabras bien importantes. Por ejemplo, la palabra juicios en el versículo 8, cuando dice ciertamente en la senda de tus juicios. Ya la vimos, es la misma palabra mishpah, que significa, básicamente significa veredicto, favorable o desfavorable, pronunciado judicialmente. También específico significa sentencia o decreto formal, ya sea en la ley humana o en la ley divina. Fíjese, es el acto de justicia y derecho. ¿Ok? Eso es lo que significa la palabra mishpat. Tiene otros significados porque es una palabra bastante amplia en el hebreo. Entonces, lo que está hablando aquí en el verso 8 y dice, en la senda de tus juicios esperamos tu nombre y tu memoria son el anhelo de mi alma. Y cuando dice, cuando se manifiestan tus juicios, que es la misma palabra en el versículo 9, la palabra mishpat, dice que cuando se manifiestan tus juicios, los habitantes de la tierra aprenden justicia. Vamos a ver esa palabra justicia la última parte del versículo 9. Esa palabra justicia es en el hebreo sedek, que significa derecho moral, derecho legal. También significa equidad. Figurativamente también significa prosperidad, significa justicia, justo, recto. Es la palabra justicia. Entonces, nosotros estamos viendo aquí que una de las aplicaciones del Señor y de sus juicios sobre la tierra es que los habitantes de la tierra aprendan justicia. O lo que es lo mismo, Él hace una sentencia, un veredicto, Él pesa todas las cosas, Él pone en balanza todas las cosas. Y entonces hace una sentencia en cuanto a lo que está ocurriendo o en cuanto a los corazones de las personas. Entonces, ¿por qué le estoy contando esto? Bueno, le estoy contando esto porque una de las cosas que el Espíritu del Señor me ha manifestado en este tiempo, llevo varios tiempo meditando en ello, incluso llevo viéndolo ya
durante varios meses, una de las cosas que el Señor está haciendo sobre su iglesia es ejecutando sus juicios. Porque el Señor obviamente ha pesado la iglesia y la ha hallado torcida. La ha hallado torcida, de eso vamos a hablar esta noche. La ha hallado torcida desde lo más arriba hasta lo más abajo, desde lo más mínimo hasta lo más. Todo ha estado torcido. Y una de las cosas con las que el Señor se está moviendo en este tiempo es captar el corazón de la iglesia para que la iglesia entienda que necesita un cambio total de dirección, un cambio total, un arrepentimiento total y un cambio total de dirección, porque de lo contrario no van a poder representar bien el reino de Dios. Y de lo contrario, pues obviamente si se sigue ignorando la voz de Dios en varios aspectos, pues se sufrirán consecuencias. Vamos a un verso más otra vez en el libro de Salmos. Devuélvase un poquito al libro otra vez de Salmos. Y vamos en este momento, vamos al capítulo 9, Salmos 9, versículo 7, ¿ok? Donde vamos a ver allí algo bien interesante. Del versículo 7 y versículo 8, solo 2 versos. Dice, pero Yahvé permanece para siempre. Y dice, Él ha establecido su trono para el juicio. Fíjese, en los cielos, en las regiones celestiales del Señor hay una asamblea de juicio. Fíjese lo que le estoy diciendo. Entonces dice, Él estableció su trono para el juicio. Y dice el verso 8, y juzgará al mundo con justicia y ejecutará con equidad juicio a las naciones. Me encanta este verso. Dice, y juzgará al mundo con justicia. Y dice, y ejecutará con equidad, o sea, con balance, juicio a las naciones. Fíjese, esa palabra equidad, cuando nosotros la vemos allí en el verso 8, cuando nosotros vemos esa palabra equidad en el hebreo, es una palabra que significa igualdad, parejo, concordia, rectitud, equidad, justicia, rectamente, suavemente. O sea, mire lo que está diciendo. Todo lo que Dios hace y en todo lo que el Espíritu de Dios está fundamentado, y la esencia del Padre tiene que ver siempre con equidad, con justicia, con rectitud, tiene que ver con luz, tiene que ver con realmente con lo que Dios representa a Él. Entonces, por eso dice que Él juzgará al mundo. Y su trono ha sido establecido para juicio en el verso 7. Su trono ha sido establecido para juicio. Es la misma, la palabra juicio allí es la misma palabra de la cual yo ya le hablé, que es la palabra mishpa. Es la misma palabra que habla de veredicto. Entonces, en este verso yo le enseño un poquito más acerca de que Dios opera de acuerdo a sus principios. Hay unas leyes espirituales y Dios opera de acuerdo a sus principios. Entonces, entendiendo esta base, esto es una introducción para lo que quiero llegar a empezar a hablar de la iglesia. Entendiendo esta base de que Dios es un Dios de juicio, de justicia, de rectitud, cuando el Señor pesa a la iglesia y cuando el Señor ve que a la iglesia le falta justicia, rectitud, obviamente lo que Dios va a empezar a hacer es ejecutar un juicio sobre la iglesia. Y es decir, ejecutar un juicio, no estoy hablando de algo que la va a acabar o la va a destruir, pero sí estoy hablando de algo que la va a alinear. Cuando nosotros observamos al Dios del antiguo pacto y vemos al Dios con el trato de Israel, donde Israel vez tras vez transgredió su pacto, cuando Israel vez tras vez no pudo verdaderamente cumplir el pacto del Señor, nosotros vemos que el Señor envía sus juicios y los envió de distintas maneras y de distintas formas, y usó a los hombres. En este caso, bueno, usó al imperio de los asirios, usó también al imperio de Babilonia. Usó un sinnúmero de cosas y un sinnúmero de personas y un sinnúmero de imperios para justiciar a Israel. Si bien es cierto, eso le causó a Israel destrucción, porque le causó destrucción, es verdad, le causó destrucción, nunca fue una destrucción completa. Siempre el Señor habló de que Él tenía un remanente, donde Él iba verdaderamente pues a tratar con el remanente. Entonces ahí es donde yo quiero que usted lo entienda. Los juicios del Señor son ejecutados para alinear. Obviamente hay veredictos
de condena. Pero en este tiempo lo que el Espíritu del Señor está haciendo es, Él quiere alinear su iglesia. Y aquí es donde empiezo a entrar en el núcleo de lo que yo quiero compartir esta noche. Entendiendo esta base de que el Señor es un Dios de justicia, déjenme decirles y compartirles, mis amados hermanos que me van a poder escuchar, ya sea a través de esta transmisión en vivo, ya sea a través del video en diferido. Déjenme decirles, mis amados hermanos, que la iglesia lleva por muchas décadas con torceduras tan grandes en el ministerio, tan grandes en los hombres de Dios, tan grandes en los mismos creyentes hijos de Dios, que llega un momento en el que el Señor tiene que meter la mano. Y si ese meter la mano implica parar lo que conocemos nosotros, lo que hemos conocido como tradicionalmente iglesia, si eso significa parar el negocio de muchos, Dios lo va a hacer como lo ha hecho. Si eso significa renovar la generación, Dios lo va a hacer, amados hermanos. Entonces, el punto núcleo que yo quiero compartir es, si bien es cierto, Dios está ejecutando juicios a nivel general, Dios está haciendo cosas en el planeta Tierra, Dios está sacudiendo todo de muchas y diferentes formas, ¿ok? Alguien podrá decir, no, es que es Satanás y tenemos que luchar. Y bueno, sí, realmente el enemigo está metido en el asunto, pero no se le olvide que el enemigo es un títere o es un instrumento incluso del Señor, como dice Isaías 54, yo he creado al destruidor para destruir. O sea, Dios está por encima de todo y no podemos decir, no, es que el enemigo no, Dios está haciendo cosas extraordinarias y esta época ha sido en muchos de nosotros en esta generación sin precedentes. O sea, es decir, nosotros no hemos vivido lo que estamos viviendo en este tiempo. Nuestra generación no lo ha vivido y lo está viviendo en este tiempo. Y la pregunta sería, ¿será importante lo que Dios quiere comunicarnos? ¿Será importante lo que el Señor quiere que la iglesia entienda? Entonces, ahí voy. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo en la iglesia? Bueno, como dice la palabra, Primera de Pedro capítulo 4, y ahí es donde empiezo a entrar en el punto núcleo de esto. En Primera de Pedro capítulo 4 nosotros vamos a ver algo bien importante. En el versículo 17 dice de esta manera, porque es tiempo de que el juicio... Bueno, antes de seguir con la lectura, quiero mirar esta palabra. Mira esta palabra, en el griego es otro significado. Y en el griego de la palabra juicio en Pedro es la palabra krima. Y mira lo que significa, decisión. La función o el efecto de pro o en contra de algo. ¡Qué tremendo! Mire qué interesante. También significa sentencia, también significa condenación, también significa juzgar y significa juicio. La palabra krima. Entonces, volvemos allí. Porque es tiempo de que el juicio, es decir, krima, la sentencia de pro o en contra, ¿ok? Más los significados que le he dicho, comience por la casa de Dios. Y entienda, amado hermano, que la casa de Dios no es ese local donde usted se reúne o se ha estado reuniendo, si es que se reúne o no se reúne, no lo sé. Entienda que la casa de Dios somos nosotros. Entonces Pedro está diciendo de que el juicio, si Dios va a ejecutar juicio y si Dios se ejecuta juicio, el primero que va a ser ajuiciado, o mejor lo dicho así, los primeros que vamos a ser ajuiciados somos nosotros. No es el mundo, somos la iglesia, porque nosotros somos el estandarte para el mundo. Entonces, si la iglesia está torcida, ¿qué sería del mundo? ¿Sí me puede entender? Entonces sigo la lectura. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero por nosotros, pregunta Pedro, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Mire qué tremendo. Y verso 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Pregunta, pues es una pregunta muy obvia, pues imagínense, si el justo con dificultad se salva, pues ¿qué será del impío y el pecador? Pues estará exterminado. Por tanto, también los que padecen según la voluntad de Dios, haciendo el bien, encomiende sus almas al fiel Creador. Y aquí es donde voy a entrar en este punto. ¿Qué es entonces
lo que el Señor está tratando con la iglesia? ¿Qué es entonces lo que el Espíritu de Dios está queriendo transmitirle a la iglesia en varios aspectos? Dice Pedro que el juicio, si el Señor va a ejecutar un juicio, que lo está ejecutando entre otras muchas cosas, dice que el juicio tiene que empezar por la casa del Señor. Es decir, el juicio tiene que empezar por nosotros. Y el juicio viene, como lo he dicho ya en estos minutos que llevamos, el juicio viene a alinear nuestros corazones. Entonces, ¿cuál es el problema que estamos viendo en este tiempo? Que la iglesia sigue sin entender lo que Dios quiere de ella. Vamos un poquito más. Malaquías capítulo 3. Usted va a poder ver bien algo importante en Malaquías capítulo 3 versículo 1. Esto es una profecía mesiánica, ¿ok? Y la profecía habla también del heraldo de Cristo, que era Juan el Bautista. Dice: he aquí yo envío mi mensajero, en el cual prepara el camino delante de mi presencia. Dice: y vendrá súbitamente a su casa Adonai, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto. Ok, aquí está hablando. Obviamente es una referencia mesiánica a Yeshua. A quien vosotros deseáis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Verso 2. ¿Y quién soportará el día de su venida? ¿Y quién permanecerá ante su manifestación? Y aquí viene, me encanta esta versión. Dice: porque Él, o sea, el Señor, el que viene, dice: porque Él es fuego de fundidor y lejía de lavadores. En otra versión dice jabón de lavadores. Dice: y lejía de lavadores. Y se sentará, dice Él, se sentará para refinar y purificar la plata. Y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como el oro y la plata. Y ellos, después de ese proceso, ellos presentarán a Yahvé ofrendas, holocaustos, ¿en qué? En justicia. Mire qué tremendo. Bueno, aquí hay varias cosas bien importantes que nosotros tenemos que analizar. Primero, ¿quiénes son los hijos de Leví? Bueno, si usted recuerda o ha estudiado un poco las escrituras, usted recuerda que de las 12 tribus de Israel, Dios escoge una para que le sirva. O sea, que son los que van a oficiar ¿el qué? El servicio a Dios, que son los levitas. ¿Estamos de acuerdo? Es la tribu de Leví. Entonces, esos son la tribu de Leví, los que sirven al Señor. Entonces dice que el Señor, ¿ok? Una de las manifestaciones de Juan el Bautista era: arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Y él era el que allanaba el camino del que había de venir, del ángel del pacto, según Malaquías, esta profecía mesiánica. El ángel del pacto se le llama aquí al mensajero o ángel que habla de Yeshua, del Mesías. Y cuando usted ve a Yeshua aparecer en escena, usted ve que una de las acciones más contundentes de Yeshua, el Mesías, es que alinear todo lo que Israel llevaba torcido, no por décadas, por siglos, y en algunos, y quizás por milenios, en muchos aspectos. Entonces, por eso dice aquí que Él, en el verso 13, Él se sentará para refinar y purificar la plata. Purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como el oro y la plata. Escuche, usted tiene que entender, ahora le explico ese proceso. Y ellos presentarán al Señor holocaustos o ofrendas en justicia. Bueno, la palabra justicia ya la conocemos porque la hemos dado en este momento. Dice que Él es fuego fundidor. Bueno, ustedes saben, en el versículo dice que Él es fuego fundidor y lejía de lavadores. Bueno, ustedes saben, o los que no saben, ustedes saben que una de las maneras para purificar los metales, el oro y la plata, tiene que ver con el fuego. Altos grados de temperatura. Si no, entonces, pues no hay una purificación del metal. ¿Ok? Lo entendemos, ¿cierto? Entonces, por eso dice fuego de fundidor y lejía de lavadores. Lejía de lavadores es algo que lava, que limpia, que purifica. Y entonces en el verso 3 dice refinar. Y aquí es donde yo quiero llevarlo a esta palabra. Refinar. En la Biblia de las Américas o en la Reina Valera dice: Él se sentará como fundidor
y purificador. En la Biblia que yo leí antes dice, Él refinará, ¿ok? Dice, refinará y purificará, ¿ok? Entonces vamos a ver la palabra refinar. Saraf en el hebreo, que es la raíz primaria, es fundir el metal. El metal tiene que ser fundido a altos grados de temperatura. Específico significa refinar, literal o figurativamente. Otros significados adyacentes de esta palabra es acrisolar o pulir, abrillantar, afinar, ensayar, fundir, limpiar, limpio. Tiene que ver mucho con el arte, de los metales, del platero. También significa purificador y refinar esta palabra. Luego la palabra dice refinar y purificar. La palabra purificar en el hebreo es de la palabra tajer, que significa, escuche, propiamente ser brillante, ¿ok? Por implicación, ser puro. Entonces, físicamente está hablando de algo sano, claro, no adulterado. Mire qué tremendo. Incontaminado moralmente, inocente o santo. También significa expiación, limpiar, limpio, purificación y purificar. Entonces, dice, vuelvo y repito, el verso 2, dice que Él es fuego fundidor y lejía de lavadores y se sienta para refinar, es decir, fundir a altos grados de temperatura, purificar, refinar la plata y purificará a los hijos de Leví. Los acrisolará. Esta palabra en el hebreo es la palabra colar o extraer, es sacar. Significa colar o extraer figurativamente. Afinar, purificar, refinar. Tremendo. Está hablando de que Dios, uno de los aspectos del juicio de Dios y de que Él viene a su casa, es que refinar y purificar. ¿Por qué? Porque Dios ha visto que si hablamos del tiempo de Malaquías, y escúcheme hermano, hablamos cronológicamente del tiempo de Malaquías, Israel estaba en las mayores corrupciones de su vida. Bueno, siempre mantuvo a través de los siglos y décadas, a excepción de varios periodos y de varios personajes que surgieron, siempre mantuvo una corrupción moral, una corrupción sacerdotal, una corrupción religiosa en muchos aspectos. Entonces, si hablamos cronológicamente del tiempo de Malaquías, estamos hablando de que la gente o el sacerdocio, especialmente los que servían a Dios, estaban contaminados y corruptos. Eso es lo que estamos hablando en el tiempo de Malaquías. Pues nada más lejos, hermanos, de lo que Dios ha visto en este tiempo en la iglesia. ¿Cómo así, hermano? En este tiempo el Señor ha pesado la iglesia y la iglesia ha salido falta. ¿Falta de qué? Del peso que Dios quería que la iglesia tuviera. ¿Del peso de qué? Del peso de justicia, del peso de rectitud, del peso del carácter de Dios. Por eso, una de las cosas que Dios está ejecutando en este tiempo, con pandemia, con crisis económica, con crisis aquí, con crisis acá, que si la gente esto, que si la gente lo otro, que si no nos podemos reunir. Una de las cosas que Dios está ejecutando es acrisolar, refinar, purificar, fundir los hijos de Leví. Hoy en día las 12 tribus de Israel ya no están vigentes. Nosotros somos los sacerdotes y los que servimos al Señor, porque escrito está en la palabra que Cristo nos hizo a nosotros un reino y sacerdotes para servirle a Él, para el Dios vivo. Entonces, una de las cosas que el Señor ha hablado y ha ejecutado y está ejecutando en este tiempo es limpiar la iglesia. Pero parece que la iglesia todavía no se da cuenta de este tipo de situaciones. Parece que la iglesia todavía quiere seguir haciendo las cosas como ellos aprendieron tradicionalmente o como ellos han pensado que debe de ser. Yo veo todavía que hay mucha iglesia que todavía no entiende el tiempo de Dios y que la iglesia todavía no entiende qué es lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en sus corazones. Bueno, y alguno de ustedes me podrá preguntar y me dice, bueno hermano, ¿y qué es lo que está torcido? ¿Qué es lo que hemos visto en la iglesia torcido? Bueno, yo ahora le voy a enumerar una serie de cuestiones y una serie de características que le voy a mostrar qué es lo que está torcido. Yo voy a hablar de la iglesia en las últimas 2 décadas, que es un poquito lo que
lo que yo llevo conociendo ya a nivel experimental, ¿ok? Porque yo no te puedo hablar de 30 años atrás, porque en esos 30 años yo era un bebé. Entonces, pero yo te puedo hablar de las últimas 2 décadas, de lo que he podido experimentar y de lo que he podido ver en la experiencia de la iglesia. Ok, entonces, vamos al primer punto. Una de las cosas que Dios trajo, una ejecución fuerte y un sacudimiento fuerte en la iglesia. Bueno, los mal llamados templos. Voy con el número 1. Los mal llamados templos del Señor. La mal llamada casa de Dios. Hablando de ese edificio, en algunos casos edificios lujosos, con grandes luces, grandes pantallas, alfombras esplendorosas, y en otros casos edificios muy sencillitos, edificios 4 paredes, y en otros casos columnas de guadua y techos de lata, y bueno, en fin, los mal llamados templos que la iglesia se ha enfocado a construir. Bueno, déjeme decirle algo bien interesante. Una de las cosas que Cristo hizo en la manifestación de su venida como Mesías fue ejecutar juicio sobre el templo de Jerusalén. Hermano, ¿y dónde está eso? Bueno, Mateo 24, versículo 1. La primera cosa que Cristo dijo y le dijo a sus discípulos es que no quedaría piedra sobre piedra de ese templo. ¿Por qué, hermano? ¿Y por qué Cristo hizo eso? Bueno, para el tiempo de Cristo y para el tiempo de Israel en aquel momento, Israel se hallaba en la misma corrupción que había arrastrado por siglos, en la misma corrupción que había arrastrado por décadas. Entonces, Cristo sabía que el templo era un negocio. Y fíjese lo que le estoy diciendo. Ahora le voy a presentar una prueba bíblica. Déjeme primero exponerle la situación. Cristo sabía que el templo era un negocio, hermano. Un negocio, era un comercio. ¿Eso está lejos de nuestra realidad? No está lejos de nuestra realidad. Hermanos, la iglesia por los últimos años, 2 décadas que voy a enfatizar, ha enfocado el mal llamado templo y el edificio como un negocio. Y hemos visto ministros, hemos visto pastores, líderes, y hemos visto gente desesperados por construir edificios, construir templos, mal llamarles casa de Dios. Venga a la casa de Dios, aquí es donde usted va a poder recibir palabra, esta es la casa de Dios, aquí usted está tranquilo. Pues déjeme decirle que eso no está correcto, no es la esencia del Padre, nunca fue la esencia de Cristo. Una vez ejecutado su juicio en el templo de Jerusalén, nunca fue la esencia de la iglesia convertir otra vez un templo en un lugar de adoración. Dios se cansó de esa corrupción ya hace muchos siglos. Dios se cansó de eso. Entonces, ejecutó su juicio. Muchas iglesias, y la iglesia, sobre todo a nivel mundial, a nivel general, si usted se da cuenta, todo ha girado en torno a ese edificio, que es la iglesia. Hermano, que usted tiene que asistir a la iglesia, llamándole mal llamadamente, entiéndame esto, a ese edificio. No, que usted tiene que asistir aquí, que tiene que venir aquí, que tiene que traer su dinerito aquí, que tal, que esto, que lo otro. Y eso se ha convertido, como bien Cristo lo dijo una vez, ahora le presento la prueba bíblica, mejor dicho. Cristo lo dijo, cueva de ladrones y comercio. Entonces, una de las cosas que el Señor azotó y sigue azotando fuertemente es ese punto. Que la iglesia no ha entendido qué es ser eclesía, que es iglesia. No ha entendido qué es ser asamblea, la congregación de los santos. La iglesia no ha entendido cuál es el propósito de Dios con ella. De que Dios no está interesado, hermanos, en que yo, como ministro de Dios, utilice las ofrendas, utilice la dádiva de los hermanos en construirme un super edificio.
Un superedificio con unas habitaciones estrambóticas, con grandes pantallas, con grandes luces, y llamarle a eso casa de Dios y templo de Dios. Nunca, nunca, hermano, eso ha estado en el corazón de Dios. Por eso una de las cosas que ha azotado esta pandemia es eso. Y vino el Señor y permitió que, pláquete, eso se cerrara. Y lo más tremendo es que cuando eso se cerró, mucha gente de la iglesia empezó a decir: ¿y ahora qué hacemos? No podemos hacer iglesia. Fíjense la torcedura espiritual en la que hallaban metidos, porque lo primero que pensaron fue: ay, ahora no podemos hacer iglesia, se nos acabó el ministerio. Yo no lo diría así, yo lo diría más bien: se les acabó el negocio. Fíjense lo que le estoy diciendo, amado hermano. Yo lo diría más bien: se les acabó el negocio. Porque una de las cosas que el Señor ha querido juzgar en este tiempo es ese enfoque tan torcido. Yo me he dado cuenta de ministros, de pastores que se han gastado millones, hermanos, miles de euros, miles de dólares en la moneda en la que usted esté, en su país en la que usted esté, miles de millones de lo que sea, de dólares, de euros en este tipo de edificios. Y todos se han enfocado en que eso es el templo del Señor. Bueno, y entonces yo pregunto: ¿y entonces qué fue lo que hizo Cristo en Mateo 24, versículo 1, si Él ejecutó su juicio en el templo? ¿Qué es lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6 cuando él dice: vosotros sois el templo del Dios vivo? ¿Qué es lo que dice Pedro cuando dice: nosotros somos piedras del edificio espiritual de Dios? O sea, fíjese lo que le estoy diciendo. Vamos a la prueba bíblica. Juan, rápido, Evangelio de Juan. Estoy en el primer punto, amado hermano. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y halló en el templo a los que venden bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Miren lo que se había convertido el templo. ¿Para qué eran los bueyes, las ovejas, las palomas y los cambistas? Pues obviamente para el negocio de las ofrendas. Ay, usted necesita ser sanado de un pecado, usted tiene que comprar esto. O sea, era todo un comercio, hermano. Y ahora le voy a llevar a cómo se lleva esto en este tiempo. Entonces dice: y haciendo un azote de cuerdas, Cristo echó fuera del templo a todos con las ovejas, los bueyes, los desparramó las monedas y los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que venden palomas: quitad esto de aquí y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado o casa de comercio. Y dice el verso 17, me encanta esto, dice el verso 17: y les fue recordado a sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Eso está en Salmos 69, 9. Salmo 69, 9 dice: porque el celo de tu casa me consume. Yo veo un Cristo aquí celoso por la obra de Dios, por la realidad de Dios, por la verdad de Dios. Él había visto que el templo era un negocio. No solamente en su época, ya muchos siglos venía arrastrando esa dinámica corrupta. Y dice: intervinieron entonces los judíos: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Y respondió Jesús y les dijo, aquí viene: destruí este santuario y en 3 días lo levantaré. Mire lo que le está diciendo. Él dice: voy a destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron entonces los judíos: durante 46 años fue edificado este santuario. Ellos están hablando del templo con la remodelación de Herodes. ¿Y tú lo levantarás en 3 días? Le preguntan. Y entonces dice el verso 21: pero él, Cristo, hablaba del santuario de su cuerpo. Cristo es el verdadero templo, amado hermano. Dice, él está hablando del santuario de su templo y dice, cuando pues, el verso 22, cuando pues fue resucitado entre los muertos, le fue recordado a sus discípulos que decía esto, y creyeron a la escritura y a la palabra que dijo Jesús. O sea, mire qué tremendo. Cristo ejecuta un juicio sobre el templo, sobre la corrupción sacerdotal, la corrupción religiosa que había en aquella época. Se cumple Malaquías de alguna manera, de alguna aplicación. Y Cristo dice: yo este templo
lo levantaré en 3 días. Los judíos obviamente pensaron que él iba a construir otro templo de muro y piedra. Pero él no estaba hablando de eso, como bien escrito está. Él estaba hablando del templo de su cuerpo. Estaba hablando del templo de su cuerpo. O sea, fíjese lo que está diciendo Cristo. Entonces, aquí viene, ¿por qué entonces la iglesia durante las últimas 20 años, por qué la iglesia ha estado enfocándose en esto? ¿Por qué todo ha estado girando a un edificio de 4 paredes? ¿Por qué todo ha estado girando a una dinámica religiosa? Cuando Cristo ya enfocó que el templo es usted y yo, amado hermano. Que el templo somos nosotros. Y que el templo tiene que ser edificado en el Espíritu. Yo no puedo como ministro, hermano, invertir 10,000, 20,000, 500,000 dólares o 500,000 euros en un edificio para que nosotros podamos hacer nuestras dinámicas religiosas. Fíjese lo que le estoy diciendo. Esto es para pensar. Porque una de las corrupciones más grandes que hemos visto en este tiempo es eso. Y vemos que megacongregaciones, por así decirlo, de alguna manera, todo ha estado enfocado en un comercio girando alrededor de un edificio. Ay, la casa de Dios, el templo, venga el Señor, acá donde va a ser ministrado. ¿Y dónde se queda que yo soy templo del Espíritu Santo? ¿Dónde se queda que yo soy casa del Señor? ¿Dónde se queda que yo soy piedra viva, como lo vamos a leer ahora? Entonces, por eso Dios azotó en esta pandemia esa dinámica de culto corrupta y les dijo, señores, aquí vamos a romper esto. Y muchos pastores se quedaron asustados. Muchos se enfriaron. Mire lo que le voy a decir. Esto ocasionó un cisma en la iglesia, hermano. Mire lo que le estoy diciendo. Yo no he podido estar de manera presencial y física en diferentes naciones, pero sí he podido estar por el Espíritu. Y esto ocasionó un cisma en muchas naciones en el corazón de la iglesia, porque mucha gente se halló perdida. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que toda su vida o los años que llevaba congregándose edificó sobre algo vacío. No edificó el verdadero templo del Señor, que era su vida y era su ser para el Señor. Por eso mucha gente se sintió sola, se apartó. Miren, en este tiempo hemos estado viviendo las mayores apostasías. ¿Qué es apostasía? Por apostatar de la fe, apartarse de la verdadera fe. Por eso mucha gente cayó, se fue al pecado, se inundó, se perdió. Porque se dieron cuenta que sus fundamentos no estaban sobre la roca Cristo, o sea, las palabras de Cristo. Sus fundamentos estaban, escuche, Padre bendito Dios, sus fundamentos estaban sobre una dinámica religiosa corrupta, sobre un edificio y un comercio. Por eso muchos cayeron. Y eso ha sido un cisma en la iglesia. Eso ha sido un terremoto. Y muchos que hoy en día reabrieron sus templos mal llamadamente, reabrieron sus edificios, siguen con la misma mentalidad, siguen con la misma dinámica cuando Dios está diciendo que ya no es tiempo de eso. Es triste, pero es una realidad. Mire lo que dice Pedro, que les dije que lo íbamos a leer. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. Pedro dice así: acercándoos a él, hablando de Cristo, piedra viviente, desechada ciertamente por los hombres, pero escogida preciosa ante Dios. Y luego dice Pedro, verso 5, vosotros también sois edificados como piedras vivientes. No esa piedra, no esa piedra física, ese muro ya no tiene nada que ver con eso. Piedras vivientes, dice, casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables al Dios por medio de Jesucristo. Casa espiritual. Otra escritura, más evidencia bíblica, Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el Cristo mismo. Dice, en él, escuche, en Cristo como la piedra angular, la piedra central de todo. Dice, en él, recuerde que Cristo dijo, yo soy el templo.
Yo soy el nuevo templo, en 3 días resucitaré y este es el nuevo templo. Entonces dice, en él cada edificio está siendo estructurado. Cada edificio no habla de nada físico, hermano. Mire, está siendo estructurado y crece hasta ser un santuario santo en el Señor. En él también vosotros sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. No está diciendo en esas columnas, en esas pantallas tan bonitas, en ese local tan grande y tan extraordinario. No está diciendo eso. Está diciendo de que por largo tiempo, hermano, escuche, la iglesia ha edificado en corrupción bajo un viejo sistema religioso. Por eso han habido las torceduras tan tremendas que hemos visto en los últimos años. Y todo se ha convertido, como el mismo maestro dijo, cueva de ladrones, un comercio. De ahí ha empezado a radicar muchas cosas de corrupción, tanto en los ministros, en los ministerios. Yo he visto muchos pastores desesperados por construir edificios, uno más grande del otro para que sea más llamativo que el otro y poder tener más gente. Mire qué tremendo, yo lo he visto. Lo he visto en diferentes naciones, lo he visto en Colombia, lo he visto en el Perú, lo he visto en España, lo he visto en Estados Unidos, lo he visto en diferentes naciones. Todo Latinoamérica está inundado con esta corrupción. Y la iglesia hoy en día, como ya se aflojan un poquito las restricciones en las naciones, el tema de la pandemia y todo, siguen abriendo sus locales como si nada hubiera pasado y vamos a volver a la misma dinámica que teníamos antes del 2020. ¿Qué es lo que no estamos entendiendo? ¿Qué es lo que no estamos entendiendo, hermano? Un ministro hoy en día piensa en una iglesia como una empresa o como un negocio. Un ministro hoy en día piensa en una iglesia como un local y un lugar donde la gente gira en torno a ese local. Terrible. Por eso el Señor nos metió en las casas. Y en las casas el Señor estaba diciéndonos a través de ese mensaje que la iglesia es un templo en el Espíritu y que la iglesia tiene que enfocarse a edificar es el templo en el Espíritu, no enfocarse a edificar edificios locales, cosas físicas, los cuales son abominación delante del Padre. Entonces, como primera instancia, una de las cosas que ha sido azotada en este tiempo es esa. Y lo más tremendo es que muchos de nosotros todavía navegamos en esa mentalidad religiosa, terrible, torcida. Muchos de nosotros pensamos que si no vamos a ese lugar no podemos obtener nada. Cuando la palabra dice que tú y yo somos el templo y que el Señor está 24/7 para nosotros. Cuando la palabra dice que tú y yo adoramos, si tenemos un estilo de vida de adoración, adoramos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en el ocio, donde sea que nosotros nos encontremos. No tiene nada que ver con girar en torno a un lugar físico. Espero que me esté comprendiendo. Entonces, uno de los primeros azotes y golpes del juicio de Dios fue ese. Entonces, yo recuerdo que los hermanos y mucha gente que no entendía lo que estaba pasando decía, ay, el diablo cerró las iglesias. Pues mire qué ignorancia, hermano. El diablo cerró las iglesias con el COVID-19. ¡Qué terrible! ¡Qué ignorancia más grande! ¿Que el diablo cerró las iglesias? Pero mire la mentalidad. ¿Qué iglesia? Claro, la mentalidad era la iglesia, ese local corrupto, ese comercio que estaba allí puesto. Entonces alguien me puede decir, bueno, hermano, ¿y qué hacemos entonces con los templos? ¿Qué hacemos con los edificios hoy en día? Yo no estoy diciendo, hermano, que no podamos tener un lugar espacioso si nuestro número congregacional o de eclesía lo requiere. Yo no estoy diciendo que no podemos tener un lugar eso. Lo que estoy diciendo es que nuestro sentido de adoración no tiene que girar en torno a eso, ni hacer inversiones millonarias en cosas terrenales que no sirven para nada. ¿Por qué no invertimos en el verdadero templo del Señor? Es decir, ¿por qué no invertimos en las personas? ¿Por qué no invertimos en ellas? ¿Por qué no invertimos en su edificación espiritual, por ejemplo? Que son cosas que el Señor quiere. No ese tipo de corrupciones de las que hemos hablado. Ok, de
de esta corrupción de la que estamos hablando con templos, con edificios, derivó en algo. ¿En qué derivó? El orgullo ministerial. Hay algo que yo llevo hablando durante ya unos cuantos años, cuando el Espíritu Santo nos empezaba a hablar de esto, y era que mucha gente y muchos ministros, y voy a empezar por los ministros porque son de alguna manera son los representantes, son el ejemplo a seguir. Bueno, muchos ministros consumidos por el orgullo ministerial, consumidos por el reconocimiento del hombre, consumidos por edificar imperios personales. Yo le voy a decir algo, hermano, escuche, las denominaciones no son de Dios. El que usted sea pentecostal clásico, pentecostal unitario, el otro bautista, el otro carismático pentecostal, el otro X, el otro Y, el otro evangélico, no es de Dios, no existe en su palabra. Y le voy a decir otra cosa, tampoco es de Dios lo que la gente estaba haciendo en las últimas décadas. La iglesia tal y el ministerio tal, fundado por el apóstol tal, el profeta tal y el pastor tal. ¿Dónde se ha visto eso? Escuche, ¿en qué momento el hombre funda algo espiritual que fue fundado por el Señor Jesucristo, que es su verdadera iglesia? ¿Por qué el hombre ha caído en orgullo ministerial, en reconocimiento, en edificación de imperios personales? Muchos ministros, escuche, yo no sé qué ministro va a ver esto, pero muchos ministros se ocuparon por las últimas décadas en edificar sus propios imperios personales y no edificar el templo de Dios ni el reino de Dios. No mi ministerio, tenemos que enfocarnos en mi ministerio, y invirtieron todo un poder financiero, un poder audiovisual y un poder y recursos para sacar adelante eso. Y el Señor viéndolos y diciéndoles: pero si yo soy el fundador de la iglesia, ¿tú por qué te das a brillar tanto? ¿Tú por qué brillas tanto? ¿Tú por qué te quieres llevar la gloria? No es bíblico decir: este es el ministerio tal y la iglesia tal y nosotros el ministerio tal y aquella el ministerio tal y por allá el último ministerio apostólico y profético de las últimas revelaciones y por allá el último ministerio magisterial No es de Dios. Eso lo único que ha hecho, ¿sabe qué? Separarnos y dividirnos a todos. ¿Será de Dios eso? Obviamente que no es de Dios. Entonces muchos ministros y muchos ministerios cayeron en orgullo, reconocimientos de hombres, edificadores de imperios personales. Escuche, buscaron hacerse un nombre. ¿Qué significa eso, hermano? Buscarse hacerse un nombre. Génesis capítulo 11, versículo 4. Cuando estaban edificando la torre de Babel, lo primero que dijeron los caldeos y pronunciaron por su boca es: hagámonos un nombre, que nos reconozcan en toda la tierra. Hermano, ¿es de Babilonia eso? Sí. Es de Babilonia, es de Babilonia. Muchos ministros buscaron hacerse un nombre. Y lo más tremendo, muchos ministros hoy en día buscan hacerse un nombre. Buscan ser reconocidos. Buscan esa farándula ministerial. Yo soy el apóstol tal, no me llame pastor, llámeme apóstol ya, porque yo soy el último apóstol de las últimas mega revelaciones. Y escúcheme bien, en las últimas 2 décadas, en las últimas 2 décadas, viene la fiebre de la apostolitis y la profetitis. Ya a los que Dios llamó a ser pastores, ya aborrecieron el ministerio pastoral y querían ser apóstoles. Y ya a los que Dios les llamó a ser evangelistas o el Señor les llamó a ser maestros, les entró la fiebre de la profetitis y ya querían ser profetas. Es verdad que el Señor trajo una restauración ministerial, es verdad. Pero esta restauración ministerial, el hombre la tergiversó y la llevó al extremismo, haciendo daño a la gente y haciendo daño a la iglesia. Porque ya si usted ve hoy en día un ministerio, ya son apóstoles todos y todos son profetas. Cuando la palabra de Dios dice: ¿acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso todos hacen milagros? Cuando Dios mismo puso la diversidad de dones y ministerios en su cuerpo. ¿Qué pasó, hermano? La moda llegó a la iglesia. La iglesia no se ha movido por revelación ni por el Espíritu, se ha movido por la moda de la profetitis y la moda de la apostolitis. Y entonces ya todo mundo le encantó ponerse la corbata de apóstol, ponerse la medallita de profeta.
Ya todo el mundo se mandó a hacer las credenciales y mucho cuidado, ni se le ocurra lléveme el maletín porque está hablando con el apóstol tal. Se creen más importantes que Pablo. Mire qué tremendo. Todo esto desencadenó un orgullo y una corrupción ministerial en los hombres y mujeres de Dios. Lo más tremendo es que lo seguimos viendo. Toda una parafernalia y una ostentación. Qué diferente, ahora le voy a mostrar qué diferente era el ministerio apostólico, por ejemplo, de Pablo. Un ministerio en humildad. Qué diferente era el ministerio apostólico de Santiago, de Juan. Qué diferente era el ministerio profético de Silas o de Ágabo. Qué diferente era el ministerio en la iglesia primitiva, cuando sabían que ellos no eran nadie, sino que Cristo lo era todo. En 1 Corintios capítulo 3, Pablo le deja algo muy claro a los corintios. Los corintios son carnales y ellos entran en una disputa entre ellos porque veían a predicar al apóstol Apolos, y el apóstol Apolos era un apóstol maestro muy elocuente. Era un hombre de mucha revelación y de mucha enseñanza. Y los otros corintios veían a predicar al apóstol maestro Pablo, y Pablo era otro hombre tremendamente usado por Dios. Entonces llegaron a decir unos, no, pues yo soy de Pablo, y los otros decían, yo soy de Apolos. Y entonces llega Pablo y les baja de las nubes y le dicen, Corintios, ustedes son un montón de carnales. Yo no les puedo hablar a usted como espirituales, sino que les tengo que hablar como a niños en Cristo Jesús. Porque todavía hay divisiones y carnalidades entre vosotros. Fíjese lo que está diciendo Pablo en 1 Corintios capítulo 3. Entonces le dice, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? No somos nadie, somos simplemente colaboradores del Dios vivo. Pablo y Apolos no somos nada. El único que es algo es Cristo, y es el que da crecimiento a la iglesia. Entonces esto desencadenó ese orgullo ministerial, ¿ok? Y todo el mundo empezó a vivir bajo esta apariencia, esta ostentación. Y entonces usted hoy en día ve a la gente que se pone medallitas ministeriales en el pecho. Y si usted le habla a un hermano de estos y usted le dice, hermano tal, lo primero que el hermano le va a decir, apóstol, llámeme apóstol. El otro le va a decir, llámeme profeta. Y hay quien le va a decir, llámeme apóstol, profeta, pastor y evangelista y maestro. Y hay quien le va a decir, llámeme los 5 ministerios porque yo tengo los 5 ministerios. Una cosa terriblemente, hermanos, son cosas que se han tergiversado y se han corrompido en muchos aspectos, todo por este tipo de cosas. Y lo que el Señor quiere es alinear todo este tipo de cosas. ¿Qué del ministerio de un hombre humilde, esclavo de Jesucristo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el ministerio de un hombre humilde, esclavo de Jesucristo? Que sirve a los demás. Toda esta gente que se ha movido en esta ostentación y en esta corrupción ministerial son gente que se ha enseñoreado y se ha gobernado de las personas. Cuando Cristo dijo, yo soy el rey y yo no vengo a ser servido, yo vengo a servirles. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? El ministerio, la esencia del ministerio, no es que me sirvan a mí. No es que la gente me lleve el maletín, la cartera, el computador. No tiene nada que ver con eso. El ministerio tiene que ver con servicio. Y servicio a Dios y servicio al pueblo por amor de a quien que nos tomó, que es Cristo. Y se ha perdido esa esencia. Yo no les estoy hablando nada nuevo. Yo no les estoy hablando una revelación nueva. Yo les estoy hablando el diseño original de Dios. Una de las cosas que el Espíritu Santo vino a mí y me dijo, vas a hablar y no calles. Y así textualmente con las palabras de Ezequiel. Me dijo, denuncia a la iglesia sus abominaciones. Estoy harto de ver las corrupciones en los ministerios y de ver las corrupciones que se están forjando hoy en día. Ese orgullo ministerial que se movió y que afloró con esa ostentación, esa vanagloria de ser el último ministro, pastores peleados con pastores a ver quién tenía la congregación más grande, pastores peleados con pastores a ver quién tenía el local más grande. Si en Colombia se levantaba una mega iglesia en Cali, en Bogotá tenían que levantar una más grande para ser la más reconocida de la nación. Abominación delante del Señor. Abominación delante del Señor. Pues la iglesia ha estado moviéndose por los últimos 2 décadas en esta dinámica corrupta. Y esto de
Esto desencadenó un tercer punto. El carácter de los ministros fue un carácter deficiente. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 1. Y dice Pablo, así pues nosotros como colaboradores, mire, Pablo dice, que ¿cómo se pone Pablo? Colaboradores. Pablo no dice que él es el fundador del ministerio en Asia, de Tesalónica, de Acaya, de los Filipos. Pablo no dice que él es el fundador de Éfeso. En ningún momento Pablo se le ve esa ostentación tan nefasta y corruptiva en su corazón. Entonces dice, así pues nosotros como colaboradores os rogamos que no nos recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable y he aquí ahora el día de la salvación. Dice Pablo, no dando en nada ocasión de tropiezo para que vuestro ministerio no sea vituperado. Vuestro no, nuestro. Vuelvo y repito el verso 3. Dice, no dando ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio, en la versión BTX dice nuestro servicio, es decir, nuestro servicio que nosotros presentamos a la comunidad de la iglesia, a la comunidad de los creyentes, de la eclesía, de la asamblea. No el servicio que yo hago en un templo de 4 paredes, sino el servicio que Dios me llamó a prestarle a la iglesia. Entonces dice, no dando en nada ocasión de tropiezo para que nuestro servicio o ministerio no sea vituperado. Antes bien, recomendándonos en todo a nosotros mismos, ¿como qué? Como servidores. La palabra en griego diáconos. Recomendándonos como qué, como servidores, no como el grandísimo apóstol Pablo. Oye, hermanos, cuidado, Corintios, Éfesos, cuidaos que llegó el grandísimo apóstol Pablo y ese hermano viene con la gloria de Dios. Pablo no hacía ese tipo de cosas. Si bien es cierto, Pablo portaba la gloria de Dios, la portaba en humildad y la portaba porque estaba a los pies de Cristo y era el mismo Cristo en Pablo. Pablo no decía ese tipo de cosas. Entonces dice, recomendándonos en todo a nosotros mismos como servidores de Dios. Y dice, me encanta esto, en mucha perseverancia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos fatigosos, en desvelos, en días sin comer, en pureza, en conocimiento, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo y el amor genuino, en palabra de verdad y en poder de Dios mediante las armas de justicia, las de ataque y las de defensa. Mire lo que está diciendo Pablo. ¡Qué tremendo! Luego dice, por medio de honra y de afrenta. O sea, aunque algunos los honraban, otros los afrentaban. Dice, por medio de infamia y de buena fama. Estoy en el verso 8. Como engañadores, pero a veces veraces en la verdad. Como no conocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, pero llenos de vida. Como castigados, pero no condenados a muerte. Como entristecidos, pero siempre gozosos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Dios mío, yo leo esto y enardece mi espíritu. Como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. ¿Qué diferencia es el ministerio de la iglesia primitiva al ministerio de la iglesia del siglo XXI? ¿Qué diferencia la que Pablo habla? Pastores hoy en día enriqueciéndose a costa de las personas, con codicias, avaricias en sus corazones, con comercio en esos templos. Pastores comprándose casas de $10 millones. Hermano, ¿qué tienen? ¿Que tienen grifos o llaves de oro? ¿La cama en la que duermen, que es una cama de oro? ¿Y tienen helicópteros? ¿Búnkeres? ¿Será que tú no puedes ser feliz y tener contentamiento con una buena casa? ¿No te tienes que comprar una casa de $10 millones? ¿Una hiper mega mansión? La ostentación ha corroído el corazón de la iglesia. ¿Y ministros andando en Rolls Royce? Para el que sepa, un Rolls Royce es uno de los carros más caros del mundo. ¿Y jets privados? Ministros, escucha, hermano, mire, a mí me ha pasado esto. Ministros que hoy en día dicen, vamos a hacer una conferencia en tal país. Esos ministros mandan un formulario. Le mandan un formulario a usted. No me lo han contado, a mí me ha pasado. Le mandan un formulario a usted y le dicen, ¿cuánto va a ser la ofrenda en dólares? ¿Cuánto va a ser la ofrenda? Lo primero que preguntan, ¿cuánto está dispuesto a pagar? Todos los gastos del ministro tienen que correr por su cuenta. Y ojo, no viaja en tercera clase, viaja en primera clase. Yo me imagino a Pablo diciéndole a los corintios, hermanos, ustedes a mí no me pueden llevar en camello. Ustedes me tienen que llevar en carroza si quieren que yo vaya a predicar. Digo en carroza de caballos, ¿no?
porque en ese entonces no habían aviones ni habían carros. O sea, fíjese, yo me imagino a Pablo diciéndole eso: hermano, ustedes no me pueden hospedar allí en la casa de un hermano, ustedes me tienen que hospedar en un hotel 5 estrellas, con todo el buffet libre. Qué terrible los tiempos que hemos estado viviendo. Y una de las cosas que el Señor está sacudiendo es eso. Y muchos hoy en día siguen con esa misma dinámica, con esa misma torcedura. Hermanos, el carácter de los ministros es nefasto. Cuando dice Primera de Timoteo, rápido la palabra, dice Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1. El subtítulo dice requisito para los obispos, o lo que es lo mismo, los que cuidan, los que son supervisores, o un requisito para un ministro del Señor, para una persona que sirve en el ministerio. Dice, fiel es esta palabra: si alguno anhela obispado o cuidar de los demás, buena obra desea. Y dice, es necesario pues que el que cuida sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar. O sea, que viva la escritura, no adicto al vino, ni pendenciero, o sea, problemático, sino amable, apacible, de buen carácter. Dice, no avaro. La versión BTX dice, no amigo de la plata. Y la versión Reina Valera dice, no avaricioso. No avaricioso. Ahí la palabra griega es avaricia. Avaricia. Entonces dice, no avaricioso, no amigo de la plata. Dice, que cuide bien de su propia casa y que tenga a sus hijos en obediencia con toda respetabilidad. Pues si alguno no tiene cuidado de su propia casa, ¿cómo puede cuidar de la iglesia de Dios? No un neófito, o sea, no un novato. No sea que lleno de arrogancia caiga en la acusación del diablo. Y tiene que tener buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo, versículo 7. Entonces, aquí habla de que el ministro del Señor es un hombre que tiene que tener un carácter probado y un carácter formado. ¿Cómo puede un ministro del Señor sin un carácter formado ser ministro? Y esto lo hemos visto por los últimos años. La corrupción está metida en la iglesia. Somos osados en señalar el mundo y decir el mundo está torcido, pero no somos sensibles en mirar la torcedura que tenemos dentro de nosotros. Tristemente es la situación y tristemente es el mensaje que la iglesia no logra captar hoy día. De ahí erradicaron ¿qué? Finanzas torcidas, codicias, cobrar por la fe, manipular las ofrendas. Hermano, ¿usted quiere recibir un milagro del Señor? Usted quiere recibir un milagro del Señor, ofrende 200 euros y va a recibir un milagro del Señor. Manipular con las ofrendas, decirles estás maldito porque no diezmas, estás maldito porque no das para esto, no das para lo otro. Cobrar por la fe. Yo he visto, hermano, ministerios que te cobran por enseñarte una escuela. ¿Por qué? Si Mateo capítulo 10 dice que Cristo, lo que recibimos de gracia lo damos. Si Cristo nos da revelación, enseñanza, ¿por qué tengo yo que cobrarte esa revelación, enseñanza a tu vida, hermano? Y decirte, si tú quieres estar en una escuela tienes que pagar 100, 150, 200 de inscripción, dólares, euros, pesos, lo que te dé la gana. ¿Por qué? ¿Acaso eso no es comercio? ¿En qué se diferencia eso del comercio del mundo? En nada. ¿Por qué cobras por la fe? Corrupción en el corazón, las finanzas torcidas, enriquecimientos, todo codicia, todo agarrado. Cuando la palabra de Dios dice en Timoteo, capítulo 6, Primera de Timoteo capítulo 6 dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Hermanos, todo esto se torció. ¿Qué es lo que entonces está ejecutando el Señor y quiere enderezar? Esto también, el tema músicos. Escuche, los que dicen que son adoradores, que yo no les llamo así, son músicos. Todo lo que están haciendo hoy en día gira al comercio. Las canciones que sacan, los álbumes que sacan no son para el Señor, son para que tú lo compres. Hermanos, si Dios, alguno puede decir, bueno, ¿y entonces de qué vive? Bueno, si Dios lo llamó, Dios lo sustentará. Si Dios lo llamó, Dios lo sustentará. Es verdad que Dios estableció que el pueblo sustente financieramente a los ministros, e igual que las 12 tribus de Israel tenían que sustentar a los levitos a través del diezmo y las ofrendas voluptivas de voluntad. Es verdad que hoy en día Pablo dijo, el obrero es digno de su salario y los ministros deben de vivir del evangelio. Es verdad,
pero es aplicable de una manera balanceada, no que yo quiera saquear el dinero de la gente. Los ministros de música o alabanza, hermanos, todo es un comercio. Cantan por comercio. Vamos a sacar el nuevo disco, ya salió el nuevo álbum, ya salió el nuevo esto. Vamos a comerciarlo, ya lo puedes adquirir por Spotify por el módico precio de tal y de tal. Hermanos, es tu talento, fue lo que Dios te dio. ¿Por qué no glorificas al Señor con ello? Porque tienes que cobrar por eso. Ustedes no se han dado cuenta, hermano, yo soy el único que me he dado cuenta de esto. Muchos ministros de alabanza hoy en día reconocidos, de esos que a usted le encanta escuchar. ¿Sabe qué es lo primero que dicen cuando alguien los invita a una nación? Dicen, ¿de cuánto es la ofrenda que estamos hablando? Si la ofrenda es más de $1000, vamos. Y nos pagan los billetes de avión, tal. ¿En dónde se quedó la humildad y el servicio al Señor de sembrar? ¿En dónde se quedó? Trajo torcedura, comercio musical, todo enfocado al dinero. ¿No se ha dado cuenta, hermano? Por favor, ¿no se ha dado cuenta de eso? ¿Tan velado ha estado? ¿Tan ciego ha estado con eso? La iglesia en general, esto ocasionó, desembocó, le estoy hablando todo una línea, ¿ok? Toda una cadena. Esto desembocó en que en la iglesia en general sea una iglesia hipócrita, con mensajes motivacionales, mensajes secos del espíritu, o sea, secos en el espíritu, todo motivación almática, todo saltar. La iglesia se convirtió en un club social, donde yo voy y saludo aquí, saludo acá y la pasamos chévere todos juntos. ¿En dónde se quedó el centro de entrenamiento que es la iglesia y la edificación del edificio espiritual? Se quedó en mediocridad. La iglesia se quedó en un evangelio diluido, o lo que se llama hoy el evangelio light. Cuando a usted le predican el verdadero evangelio del reino, y el verdadero evangelio trae el mensaje de muere a tu vida para que Cristo viva en ti, lo primero que usted hace es salir corriendo. ¿Por qué? Porque usted no quiere morir a su vida en este sistema. No quiere recibir la vida de Cristo. Ese es el evangelio del reino. El verdadero evangelio del reino no es popular por esta sencilla razón. Porque te va a exigir, hermano, morir a tus sueños. Te va a exigir morir a tus deleites. Te va a exigir morir a lo que tú quieres ser para ser lo que Dios quiere que tú seas. Ese es el verdadero evangelio. Pero se ha predicado un evangelio en las últimas 2 décadas. Se ha predicado un evangelio de Dios, el genio de la lámpara. Dios te va a dar casa, carro, piscina, yate, avión privado. Dios te va a dar todo. Te va a dar negocio, Dios te va a multiplicar. Dios, y entonces Dios es el genio de la lámpara, que usted hace así y entonces le aparece el regalo y la petición. Ese es el evangelio light que se ha predicado. Ese evangelio corrupto de prosperidad. No el evangelio del reino, cuando Cristo le dijo: ustedes quieren ser mis discípulos, tomen su cruz y síganme, porque el que quiere salvar su vida en este mundo la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa la hallará para vida eterna. Y esa es la corrupción que venimos arrastrando durante muchos años, durante varias épocas, y la gente sigue en esa misma dinámica. Por eso encontramos gente seca hoy, gente que dejó de ir a esas reuniones de edificios y se secó. ¿Sabe por qué? Porque dependían de eso, giraba su vida en torno a eso. ¿Dónde se quedó que tú eres el templo del Espíritu Santo y que tú eres una llama de fuego para Dios? ¿Dónde se quedó? Se quedó en la nada, se apagó. Qué tremendo lo que estamos hablando. Y por último, yo no podría enumerarlo todo porque sería demasiado, pero he querido resumir un poco la corrupción solamente en la mera iglesia. Y por último, todo esto desencadenó en una división eclesiástica global. Todos están divididos, todos están desunidos. Cada pastor tira para su propio imperio. Cada pastor jala para su propia visión individual, cuando la única visión por la que nosotros operamos es la visión del reino de Dios. Cada pastor busca su propio imperio, busca su propio reconocimiento, busca su propia fama. ¡Qué terrible! Y esto nos desunió a todos. El mayor cisma
de hoy en día, la iglesia actual, es la desunión y la división, y el diablo riéndose a carcajadas porque el cuerpo de Cristo está desmembrado. Escúcheme bien, desmembrado. ¿Qué significa eso? Las manos por allá, los pies por allá, los ojos por allá, y no está unido. Por tanto, no está la unción del cuerpo de Cristo en unidad. ¿Y dónde veo eso? Bueno, a algunos de ustedes no les será raro ver los videos que hacen pastores contra otros pastores. Dice que vamos a defender la fe y están atacando a otros pastores y otros pastores atacando a otros y otros hermanos atacando a otros. Y esos son videos por aquí, videos por allá, como si de piedras se tratasen. Lancémonos esto por YouTube. Y el otro, ahora yo te respondo, lancémonos esta otra piedra por YouTube. ¡Qué terrible el cisma que la iglesia vive en este tiempo! ¡Qué terrible! Y la iglesia sigue sin entender de que el juicio del Señor se está ejecutando. Dios me habló, con esto voy a terminar. Dios me habló algo bien tremendo. Si la iglesia en un periodo de tiempo, no me habló cuánto, no me dijo meses ni años, solamente me dijo así: si la iglesia en un periodo de tiempo, de aquí en adelante, no se arrepiente, no recapacita, no se alinea al corazón de Dios, muchos serán dejados atrás, como Saúl fue dejado atrás. Porque Dios se ha determinado levantar, aquí viene la palabra profética, Dios se ha determinado a levantar una nueva generación que le crea y que edifique el reino de Dios y que se mueva con el corazón del Padre y no con el corazón del orgullo y de todo lo que nosotros hemos estado hablando en este tiempo. Dios va a dejar, hay mucha gente que está siendo absorbida en este tiempo y mucha gente que está muriendo también, mucha gente, y no están muriendo muchos por el pecado, no, hay mucha gente en la iglesia que está muriendo y ha muerto, y no es que hayan muerto por el pecado o hayan estado mal, simplemente le voy a decir algo: Dios está renovando las generaciones, tal como lo hizo con la generación de Josué. Los que salieron de Egipto murieron en el desierto por 40 años, entonces Dios está levantando una nueva generación con una mentalidad diferente. Yo hablé al principio de odres nuevos para recibir el nuevo vino. Si yo como hijo de Dios en este tiempo, como ministro de Dios, no estoy dispuesto a transformar mi odre, hermano, se lo voy a decir, por el amor de Cristo me quedaré fuera del mayor mover del Espíritu de este tiempo. Y Dios ha determinado esto. Si la iglesia de aquí a un determinado tiempo no se alinea y no corrige todas estas cosas de las que estamos hablando, la iglesia, hermano, se va a hallar, totalmente sacada fuera del propósito. Los que se queden, pero los que hemos entendido en este tiempo y hemos agachado la cabeza de que tenemos que humillarnos, romper nuestro corazón, rasgar nuestro corazón, de que tenemos que pedirle al Señor revelación y entrar en la nueva dinámica del Espíritu, esos son los que vamos a poseer las naciones. Esos son los que el Señor está incubando en este tiempo para sacarlos con autoridad de naciones, para sacarlos a conquistar. La iglesia en este tiempo se encuentra en una encrucijada. Yo veía en mi espíritu una encrucijada. Todos saben que es una encrucijada, un camino a la derecha y un camino a la izquierda, y la iglesia está en medio de eso. Y yo veía una encrucijada, la iglesia se está en una encrucijada, y en esa encrucijada va a ser la decisión final: los que salen para gobernar con Cristo y los que serán desechados por causa de ser odres viejos, no podrán recibir el nuevo vino del Espíritu. Y este mensaje, hermano, usted tiene que tomarlo, porque el hecho de que usted no sea ministro no quiere decir que sea para usted, es para nosotros. La iglesia tiene que salir de las viejas dinámicas religiosas y de los viejos cultos y de los viejos formalismos religiosos que no le han ministrado vida, sino que le han ministrado muerte. Tiene que salir de las viejas dinámicas que le han traído estancamiento, porque el reino de Dios se está moviendo, y se está moviendo de una manera esplendorosa en este tiempo. Y ahí está la palabra profética. El Espíritu fue muy claro conmigo: el que se deje fundir, el que se deje refinar, el que se deje acrisolar en este juicio, será el que salga para gobernar las naciones con Cristo. En el Espíritu será el que salga para ejecutar ministerios poderosos. El que no, se quedará fuera.
tal como Saúl fue desechado. ¿Cuál es el ministerio de Saúl? El ministerio de desobediencia y que le agradaba a los hombres. ¿Cuál es el ministerio de David? Muchos Saúles están siendo dejados en este tiempo y muchos David están siendo, escúcheme, aquí viene algo profético, muchos David están, escuche, siendo formados detrás del telón, en la intimidad, siendo procesados en el corazón, para que cuando llegue el tiempo de madurez y manifestación salgan a reinar y salgan a reinar Cristo a través de ellos. Entonces, esto es una palabra trascendental, es donde nosotros tenemos que entender lo que Dios está haciendo. Y si no abrimos nuestros ojos y no entendemos que este es un nuevo tiempo para nuestras vidas, quedaremos fuera de lo que el Padre está hablando en este tiempo. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo.